Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Baños de pureza. A falta de perdón, deja venir el olvido. Alfred de Musset. Crecí entre humo de copal y veladoras. En la casa había una habitación que se usaba de oratorio. Ahí mi madre tenía santos en bulto e imagen frente a los que nos arrodillaba cada noche antes de irnos a la cama. Las vírgenes no faltaban, desde la Inmaculada Concepción hasta la Virgen de Guadalupe. Había Cristos tallados en diversos materiales, en madera, marfil y mármol. Escapularios que habían sido sumergidos con anterioridad en agua bendita, eran colgados en nuestros cuellos. Uno para mi padre, uno para mi hermano y otro para mí. Al despuntar el alba, la oíamos salir rumbo a la iglesia para la misa de las 6. De regreso pasaba a la panadería y llegaba a casa a preparar el desayuno. Huevo con jamón y un poco de zumo de naranja y, por supuesto, pan recién horneado. La casa siempre estaba invadida de olores. Si no era copal, era de sopa de pollo. Si no era pastel recién horneado, era tarta de carne. Entre los rezos y la cocina, Eleonora Martínez educaba a sus hijos y cuidaba a su amado esposo José Balbuena. El castigo, la culpa y el pecado eran palabras frecuentes o escuchaba en los rezos que aprendimos de memoria en el catecismo, o solían salir de la boca de mi madre convertidos en consejo, advertencia o premonición. Ser pecador no era de esta familia. Los Balbuena Martínez éramos gente decente, de valor y de moral. La sociedad nos acogía en su regazo como ejemplo del buen vivir, del buen ser. La rutina era nuestra compañera y la disciplina nuestra mejor maestra. Mi hermano Felipe es menor que yo por 3 años y a mí me tocó ser quien se encargara de taparle sus travesuras y limpiar la sangre de sus rodillas cuando las raspaba en algún osado juego. Desde niña me recuerdo impecable, de las ropas y de la mente, peinada con una coleta que se atrapaba en un moño del mismo color de mis ropas, perfumada y con zapatos recién lustrados, como si siempre estuviera presta para asistir a un magno evento. Las arrugas no eran permitidas en mis vestidos, ni los cabellos rebeldes sobre mi cara. Una señorita debe cuidar sus modos, sus maneras, su cuerpo, su salud y sobre todo sus pensamientos, y darse baños de pureza al despertar y al acostarse para que jamás se le impregne lo impio, para que no se contagie del pecado. Para los hombres era un poco más relajado el asunto. A final de cuentas, son hombres y tienen algo de bestia, decía mi mamá. A la mujer el recato, la discreción y la conducta intachable le conceden su valor. Por eso debía ser pura de pensamientos e inmaculada como mi madre. Eleonora, mi madre, nació en 1947, año en que Pedro Infante se hizo popular al protagonizar Nosotros los Pobres. Creció en una casona de la colonia Roma al estilo Art Nouveau, propiedad de la familia de mi abuelo, el renombrado arquitecto Luis Martínez. La educaron en colegios religiosos y apenas cumplió los 15, la mandaron por 2 años a Irlanda a estudiar la lengua de Shakespeare y aprender de religiosas todo lo requerido para ser una buena esposa. Desde siempre tuvo claro que su máxima aspiración era un buen matrimonio, una familia con hijos y entregarse a tal tarea. Tuvo 2 hermanos varones. El mayor siguió la tradición familiar y se convirtió en arquitecto. El menor se fue a vivir a España, en donde con ayuda del abuelo puso un negocio de carnes y embutidos y se convirtió en un próspero comerciante. Eleonora regresó a México convertida en una hermosa joven de largos cabellos castaños y largas piernas, distinguida, pulcra y bilingüe. Era uno de los mejores partidos del grupo social en el que se movían mis abuelos, y fue inevitable que pusiera sus ojos en ella,
un atractivo joven de ascendencia española de nombre José. Mis padres se conocieron en un banco, una mañana en que mi madre acompañaba a la abuela a cambiar un cheque. Cuenta mi papá que cuando vio a mi madre por primera vez cayó rendido de amor ante sus encantos. Caballeroso y atento la abordó y le pidió a la abuela permiso para visitarla. Un apuesto joven de la familia reconocida era justo lo que estaba esperando para su hija, el mejor partido, la mejor historia de amor, boda y fiesta. Eleonora estaba lista para hacerse cargo de su hogar, preparada para educar a sus vástagos bajo los principios que dicta la buena moral y la ausencia de pecado. Y sin descanso alguno, Eleonora se consagró en cuerpo y alma a su familia, pendiente de las necesidades o caprichos de mi padre y diestra en el cuidado de sus hijos. El abuelo Luis le construyó una casa en el sur de la ciudad, rodeada de jardines y de fuentes. Ahí crecimos Felipe y yo, entre jazmines y santos escuchando Padre Nuestro y Aves Marías, temerosos de un Dios que es justiciero y que castiga, preocupados por no hacer nada que nos enviase con todo y zapatos al infierno, alertas siempre de no enfadar a mi madre, quien con sus cóleras nos castigaba obligándonos a permanecer hincados rezando el rosario en el cuarto de oración. Siempre creí que la mayor aspiración de mi mamá era llegar a ser declarada santa y que en la posteridad millones de fieles se le arrodillaran ante su imagen exclamando plegarias. Nunca la vimos perder el control ante los demás. Sus gritos fueron escasos. No es de damas levantar la voz. Con la simple mirada nos entrenó para entender sus instrucciones, sus deseos, sus advertencias. Con la misma mirada que enamoró a mi padre, nos llenó de miedos a nosotros. Adicta a la limpieza, de manera obsesiva revisaba cada rincón de la casa buscando el mínimo rastro de polvo escondido para deshacerse de él. La casa estaba siempre reluciente, y está por demás decir que sus obsesiones por la pulcritud me las transmitió inevitablemente. Mi padre la idolatraba. Para él mi madre fue la personificación de lo más bello, de lo inmaculado. A veces llegué a sentir que él se sentía de menor calidad moral que ella. Ahora que soy adulta, he llegado a pensar que cada vez que mi padre creyó equivocarse o cometer un pecado, se iba sintiendo más chiquito que mi madre, quien con su intachable conducta y su acertado comportamiento, a fin de cuentas nos hacía sentir menos a todos. Nunca la vimos expresar sus emociones con plenitud. Siempre sus alegrías eran modestas, sus risas reservadas, sus tristezas ocultas. Jamás la vimos discutir con mi padre frente a nosotros. Solo ellos y sus tumbas conservan esos relatos. Mi padre murió hace 2 años. Era 3 años mayor que ella, nacido en el 44. Murió de un infarto en su despacho, enamorado de mi madre como desde la primera vez que la vio. Mi madre fue la musa de sus talentos y la casta doncella que le entregó los tesoros más preciados de la vida: su cuerpo, su alma, sus hijos, su familia, su amor. Alcanzó a conocer a 3 nietos, José Eduardo, Constanza, hijos de mi hermano Felipe, y a Claudia, mi hija. Al igual que mi madre, yo también fui enviada a un colegio de monjas y después al extranjero. Estuve 1 año en Londres y otro año en París. Regresé para matricularme en la universidad y estudiar diseño gráfico, aunque siempre estuve consciente de que todo esto era mientras me casaba. Mi madre me repetía una y otra vez que para una mujer no hay mejor futuro que un próspero marido. Recuerdo que cuando se dio cuenta de que mi primera menstruación se hizo presente, me instruyó de inmediato en el arte de cuidar mi virginidad. Los hombres buscan el pecado entre las piernas de la mujer, Jimena. Manténlas cerradas. Nunca abras la puerta de tu más valioso tesoro. Me dijo que todo lo que me decían en la universidad sobre sexo y sus protecciones no eran más que maneras propagandísticas de promover el pecado. El sexo era para procrear hijos,
no para sentir placer. Cuando alguna vez algún amigo se presentó en la casa buscándome sin aviso, de inmediato lo abordaba con preguntas. Le importaba mucho quiénes eran sus padres, a qué se dedicaba, qué apellidos aportaba. El que dirán la subyugaba. Para mi madre siempre fue importante lo que los demás pensarán de ella y de su familia. Como suegra fue impecable. No dejaba de tirarle sermones de rectitud a los oídos de Iracema, la esposa de mi hermano Felipe. Quería convertir a la nuera en una extensión de su conducta impoluta como mujer y madre, y eso motivó conflictos en la familia, de los que siempre salía bien librada por tratarse de alguien cuyo comportamiento impecable respaldaba sus argumentos. Cuando terminé mis estudios ya llevaba 2 años de noviazgo con Julio Navarrete, el hijo de un abogado muy conocido de la capital. Mi madre se dedicó a preparar la boda. Parecía que ella era la que se casaba. Fue una fiesta maravillosa organizada por la Chata Garduño, la banquetera de moda. Salimos en las revistas de sociedad y nos fuimos de luna de miel a las Islas Baleares. Julio ha sido un gran esposo, un gran compañero de aventuras. Me ha enseñado a relajarme y a olvidarme un poco del diablo, de los pecados y de las culpas. Su carácter alegre y bondadoso ha traído a mí un aire de libertad que nunca antes respiré. En mi casa solo hay un Cristo y velas solo se encienden en nuestra alcoba antes de un baño caliente o cuando hacemos el amor. Mi hija Claudia cumplió 3 años y la estamos buscando un hermanito. Lo más complicado de mi vida sexual. Obvio que llegué virgen al matrimonio. Bendito mi marido que ha logrado que yo sienta placer sin sentirme pecadora. Mi madre murió hace 3 meses. Un problema digestivo la llevó al hospital y se presentaron complicaciones. Organicé su velorio con ayuda de mi hermano y le dimos sepultura un atardecer nublado de octubre. Fue una santa, decían todos, conocidos y extraños, parientes cercanos y lejanos. No dejaban de reiterar la santidad de mi madre, beata, inmaculada, intachable. Después del entierro nos dirigimos a la casa de mi madre, Felipe y yo. Julio se fue a llevar a nuestra hija Claudia en casa de mis suegros. Mi cuñada y los hijos de Felipe se fueron a cenar algo por ahí. Nos quedamos mi hermano y yo a solas recorriendo las habitaciones de esa casa en la que habíamos crecido, caminando en la penumbra sin encender las luces, como si al mantenernos a oscuras no importunáramos el sueño eterno de nuestros padres difuntos. Felipe se sentó en el salón principal y se puso a llorar. No lo hizo durante el velorio, ni en la misa, ni en el entierro. Los hombres no lloran, le enseñó mi madre. Yo me puse a vagar por la casa. Entré a la alcoba de mi madre que seguía oliendo a ella, a loción fina de jazmines. Me senté sobre la cama y observé el retrato de mi padre que estuvo en su buró derecho desde siempre. Después entré a mi cuarto de soltera, como le llamaba ella, mi cama, mis medallas de salto y carrera, mis muñecos de peluche, lista para cuando deseara venir a pasar una noche como hija y no quisiera ser esposa. El cuarto de Felipe estaba en las mismas condiciones, listo para ser usado, como si el muchacho se hubiera ido ayer mismo a hacer su vida, con los carteles de autos deportivos pegados en las paredes y las cajas de cientos de discos de vinilo que coleccionaba en sus mocedades. Cuando entré al cuarto de oración, por inercia, me arrodillé sobre el reclinatorio de madera de mi madre frente a un Cristo crucificado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sin pensar, sin sentir, sin llorar, simplemente arrodillada con los codos sobre el cojincillo rojo de terciopelo. Encendí una veladora y entonces la vi. Una caja de madera, de tamaño de una de esas que se usan para guardar zapatos. Estaba en lo más alto de la repisa en donde mi madre guardaba velas e inciensos. Me subí a una silla y la bajé. Pude ver que tenía talladas las iniciales de mi madre, E.M. No la pude abrir porque un candado dorado me lo impedía.
Cuando la caja bajo el brazo me dirigí a la habitación de mi difunta madre y busqué en su buró derecho el llavero que desde mis más remotos recuerdos le conocí. Un llavero de esos de horquilla grande con 100 llaves de distintos tamaños y formas colgado, del que nunca despedía durante el día. Siempre lo traía en su bolsa o lo guardaba en su buró junto a la cama cuando, durante las noches, tarde llegaban algunos minutos. Tardé algunos minutos en encontrar la llave. No fue tan complicado, porque el candado tenía la marca Malver inscrita en su base y solo una de las llaves portaba la misma inscripción. Pensé que al abrirlo encontraría fotografías de mi infancia o tal vez joyas, pero encontré otra cosa, algo que jamás pasó por mi mente. 32 cartas de un tal Enrique Obando, cartas llenas de pasión que describían cada uno de sus encuentros amorosos con mi madre. Estupefacta di lectura a cada una de ellas. Algunas eran de reclamo por su negativa de mi madre para un próximo encuentro. Otras eran casi eróticas, detallando los recuerdos de esas tardes de pasión que pasaron juntos en el Hotel Carduro de la salida a Cuernavaca. Por lo que alcancé a comprender entre líneas, ese hombre era casado y la conoció en un mercado del sur de la ciudad en los años 80. Por las fechas deduje que el amorío duró más de 10 años, hasta que él optó por despedirse de su amada al saber que ella nunca abandonaría a su esposo. La intachable, la inmaculada, la santa, había sido pecadora, y ese fue su secreto. Adolorida regresé las cartas a la caja. Le puse el candado y guardé la llave. Bajé con Felipe y le pedí que me llevara a casa. Cuando me preguntó qué llevaba en esa caja, solo atiné a decirle: ¡qué recuerdos! No lo hablé con nadie, ni con Julio. Me daba vergüenza. Llegué a sentir que quien había pecado era yo y no mi madre. Durante esos meses he leído las cartas en soledad varias veces. En cada lectura me atropellaban los recuerdos. Por más que intento averiguar en mis memorias a qué hora y con qué pretexto pudo mi madre verse con su amante, no consigo encontrar la respuesta. Ella siempre fue demasiado inteligente para despertar sospechas, tan santa que nadie la sospechó pecadora. Me dio mucho coraje recordar cómo nos exigió rectitud a mi padre, a mi hermano y a mí, mientras ella vivía a plenitud su romance furtivo. Me retorcí de rencor al saberla mentirosa e infiel. Aborrecí su recuerdo durante varias noches hasta que la lucidez regresó a mí y me di cuenta de que yo no soy nadie para juzgar a mi madre muerta. A 3 meses de su partida, he decidido liberarme y perdonarla. Al fin y al cabo mujer, a fin de cuenta humana. Ni santa ni pecadora, ni sus baños diarios de pureza le eximieron del pecado. Se llevó a la tumba las causas de su debilidad y la historia de su amor clandestino. Comprendí la razón de sus rezos imparables y de sus obligatorias misas. Tal vez Eleonora intentaba por medio de la oración transformar su arrepentimiento en perdón, su fragilidad en fuerza y su pecado en olvido. Quemé la caja con las cartas en su interior. Me llevaré su secreto hasta mi tumba. Esparcí las cenizas de su pecado en el jardín de casa y recé por su alma y por la mía. Darme cuenta de que mi madre era imperfecta me ha hecho bien de alguna manera. Me siento más humana, menos culposa, más relajada, y como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.